Bien, buenas noches. Lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es trabajar con el concepto de un CRUD básico. O sea, hoy vamos a hacer un CRUD básico a una tabla de una base de datos. No se olviden que cuando hablamos de un CRUD, estamos trabajando con estos conceptos, ¿no? Lo que es un create, que básicamente con una instrucción SQL se hace con un insert, ¿ya? Luego hacemos un read, que con una instrucción SQL equivale a hacer un select. Luego tenemos el update, que también en una instrucción SQL es un update nada más, ¿no es cierto? Y luego tenemos lo que es el delete, que en una instrucción SQL también es un delete, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de hacerle ahora desde acá, con la conexión utilizando .NET, un CRUD básico a una tabla, ¿ya? Para eso yo tengo acá ya, bueno, simplemente una base de datos con una sola tablita, no estamos haciendo todavía algo bastante complejo, y es una tablita persona, ya que ya tiene algunos datos, ya no tiene muchos datos. A ver, vamos a ver cuántos tiene. Ya tiene 202 personas nada más, ¿no? Es un registro básico, ¿ya? Y la idea es que acá le vamos a hacer un CRUD, ¿ya? O sea, vamos a crear un registro, o sea, desde Windows Presentation Foundation, le vamos a crear un registro, le vamos a modificar, vamos a desplegar los datos, etc. ¿Ya? Esa es la idea básica de la solución que vamos a empezar a programar y vamos a empezar a trabajar ahora, ¿ya? Eh, bueno, yo ya tengo aquí la solución creada, pero no he agregado nada más, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de aplicar básicamente, vamos a tratar de aplicar lo que nos dice este esquema de ADO.NET, ¿no? Entonces, vamos a tratar de aplicar esto, ¿no? Lo que es los componentes básicos, y obviamente para lo que es el proveedor de datos vamos a utilizar, ya les había comentado, lo que es MySQL Client, ¿no es cierto? Vamos a utilizar este proveedor de datos, ¿ya? Entonces, la idea es que, bueno, hoy vamos a tratar de hacer un select. Nos vamos a abocar a esto, que creo que es lo más sencillo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un select, y la idea es que despleguemos la información de esta tabla que tenemos acá en nuestro visual, y lo vamos a desplegar en un data grid. Creo que un data grid es un elemento que nos podría, que podría ser, digamos, más... que nos podría mostrar de mejor manera los datos, ¿ya? Entonces voy a aprovechar acá para arrastrar lo que es un data grid. Ahí está, ya lo arrastro, y aquí vamos a desplegar los datos, ¿ya? La idea es llegar a que cuando corramos la aplicación, ahorita si va a correr no va a salir nada, hagamos una conexión a la base de datos y luego, luego podamos desplegar esta información, ¿ya? Entonces acá le voy a asignar un nombre al data grid porque lo vamos a programar. Vamos acá, un segundito. No quiere borrar nada. A ver, algo pasó con mi teclado. Voy a tratar de hacer un control Z. Nada. Bien, ahí le vamos a asignar un nombre que va a ser DGB datos a lo que es el data grid. ¿Listo? Y la idea es desplegar aquí los datos, ¿ya? Es lo primero que vamos a hacer. Obviamente ahorita no va a salir absolutamente nada, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a aplicar lo que es add, ¿ya? Entonces miren, como vamos a trabajar con lo que es MySQL Client, es necesario tener el conector, ¿no? de MySQL Client. Yo ya lo tengo instalado. Ustedes pueden descargar, como les dije, el conector .NET para la versión de Visual Studio de la página oficial de lo que es MySQL, ¿no? Entonces pueden descargarse. Yo acá no tengo todavía la referencia, o sea, no está por defecto acá, digamos, en el using, que yo puedo utilizar directamente lo que es la clase o el namespace de MySQL Client para .NET. Necesito agregar esa referencia, yo lo voy a agregar, ¿ya? Como yo ya lo tengo instalado,
posiblemente me salga acá. A ver, acá en lo que son las extensiones, posiblemente me salga acá. ¿No? Aquí está, mysql.data. Esta es, ¿no? Entonces, este es el conector que yo tengo, ¿ya? Y obviamente, si ustedes lo han instalado, la primera vez que lo han instalado, tienen que venirse a examinar, venirse a la opción examinar y ver dónde lo han instalado, ¿no? Pues generalmente se instala en el disco C, en lo que es archivos de programa. Voy a buscar un cachito, me he perdido así. Dentro de lo que es la carpetita MySQL, ¿no? Aquí está el conector que yo tengo en ensamblados, la versión, y este es el que tienen que agarrar, el mysql.data.dll. O sea, cuando instalen el conector, se va a instalar esto y esta DLL deben buscar y la agregan. Yo ya lo tengo agregado, por eso me sale acá. Entonces, simplemente voy a tiquear esto y esto es lo que voy a agregar como referencia a mi solución. Entonces, esta DDL vamos a utilizar, que básicamente es el proveedor de datos de MySQL que nos va a permitir hacer toda la conectividad. Entonces, decimos aceptar, ¿no? Y aquí ya me sale mysql.data. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer, como nos dice acá la teoría, un using de MySQL. Aquí está. Bueno, esto, un using de mysql.data.mysql client. Cuando hagamos un using de esto, ya podemos utilizar todas estas clases para realizar la conexión y todo lo demás, ya a la base de datos. Entonces voy a hacer acá un using de, perdón, se fue acá, mysql.data.mysql client, ahí está. Ya, entonces tenemos que hacer ese using. Con esto, dentro de esta solución, dentro de esta ventana, dentro de esta clase que es esta ventanita, ya nosotros podemos hacer uso de todas estas clases. ¿Ya? Podemos crear objetos de la clase MySQL Connection, MySQL Command, etc. ¿Listo? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces, algo que también tenemos que configurar es la cadena de conexión. Les había mencionado, y en la teoría está, que cuando creamos una conexión a una base de datos necesitamos referenciar a dónde nos queremos conectar, a qué base, con qué usuario, con qué contraseña y todo lo demás. Y esos parámetros de conexión están en este formato de cadena de conexión que tenemos para MySQL. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es definirnos acá una variable global, ya que le vamos a llamar cadena de conexión. ¿Ya? Y aquí vamos a escribir todos esos parámetros para que nos conectemos al servidor que en este caso yo tengo instalado en mi PC. ¿Ya? Voy a copiar esto. Es un ejemplo, ¿no?, de la cadena de conexión. Lo voy a pegar. Y aquí le vamos a cambiar, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en la anterior clase. Entonces, el servidor en este caso es mi equipo. Entonces acá vamos a colocar un local host, ¿no es cierto? La base de datos, el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, miren aquí, esta es la base con la que vamos a trabajar, se llama BD Personas. Ahí está, ¿de acuerdo? A esa base de datos nos queremos conectar. Este es el usuario, el user ID, en este caso yo voy a utilizar el root, ya saben lo que es el root de ustedes. Y acá la contraseña que ustedes tienen para el root. Yo en mi caso me creo una contraseña con esta que dice incos, ¿ya? Para que nos ubiquemos. Ustedes cuando lo instalen o lo hayan instalado ya, en base ya lo han debido instalar, entonces ya saben qué contraseña le han colocado, ¿ya? Y el puerto sería este, el 3306, ¿no? El puerto por defecto, salvo que en la instalación lo hayan cambiado. ¿Ya? Voy a escribir un método para que haga el select. ¿Listo? Le voy a llamar void select directamente. ¿Ya? Voy a escribir un método que haga el select, que nos ejecute ese select. ¿Ya? Aquí vamos a escribir todo el código y la idea es que después llamemos a este
a este método select, ¿listo? Cuando esta ventana se cargue. Entonces, cuando esta ventana se lance, ahorita obviamente, miren, voy a hacer correr, no va a ocurrir nada, pero en el load de la ventana vamos a llamar ese método select para que cuando se esté desplegando, reitero nuevamente, esa ventana, se carguen los datos que tenemos aquí, se carguen en este data grid que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, esa es la idea básica. Ahorita se está ejecutando, pero no nos va a mostrar absolutamente nada, solamente nos va a mostrar una ventana, ¿no? Con este data grid vacío, pero la idea es cargar los datos acá. En este método que tenemos que se llama select, vamos a aplicar toda esta ingeniería, ¿ya? Todo lo que es la estructura de ADO, ¿ya? Entonces, esto lo hemos explicado ya, y obviamente para la conectividad a la base de datos ya tenemos la cadena de conexión. Tenemos que crearnos la conexión, ¿no es cierto?, a la base de datos. Para hacer la conexión a la base de datos, nosotros tenemos en MySQL, lo que es MySQL Client, tenemos esta clase que es MySQL Connection. Entonces tenemos que crearnos un objeto de la clase MySQL Connection, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear aquí ese objeto para establecer la conexión. Entonces digo MySQL conexión, miren, aquí está, ya tengo acceso porque hemos cargado esa referencia y todo lo demás. Conexión le voy a llamar, ya, y vamos a instanciar este objeto, ya. Le voy a llamar con de conexión, ya. Voy a empezar a abrir, bueno, conexión directamente, no me dé mucho lío, ya. Entonces vamos a crear una conexión, ¿de acuerdo? Cuando nosotros creamos un objeto de la clase MySQL Connection, bueno, esto tiene una sobrecarga de constructores, esta clase. Ahorita lo que estamos haciendo es llamar al constructor por defecto, porque no le estamos pasando parámetros acá. Pero una de las sobrecargas de los constructores que tiene esta clase MySQL Connection permite capturar o recibir una cadena con los parámetros de conexión. O sea, a qué servidor se va a conectar, con qué nombre de usuario y contraseña y todo lo demás. Esos parámetros de conexión están en esta variable que es cadena de conexión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando creamos este objeto de la clase MySQL Connection, le vamos a pasar esa cadena de conexión, ¿ya? Hasta ahí solamente estamos estableciendo, ¿de acuerdo?, con qué parámetros se va a conectar, nada más. ¿Listo? Si quisiéramos, hasta ahí solamente hemos definido eso. Si quisiéramos que se conecte y establezca una conexión con el servidor, el objeto de la clase conexión tiene, de MySQL Connection, tiene un método que se llama open. Ahí se establece la conexión. Y aquí se establece la conexión con la base de datos. O sea, nos vamos a conectar al servidor. Si quisiéramos cerrar la conexión, o sea, ya dejar de tener esa conexión, lo que tendríamos que hacer es el objeto de la clase MySQL Connection punto este método que se llama close, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así se cierra la conexión. Acá, al establecer las conexiones con una base de datos, se puede generar excepciones, ¿no? O sea, puede generarse un error. Entonces, lo interesante o lo importante acá es que nosotros podamos controlar el manejo de excepciones, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre esto manejar con un try catch, ¿ya? En este caso, si hay una excepción, la vamos a lanzar simplemente. Ya, o sea, lo vamos a mostrar en un message box, ya, y la excepción se podría dar acá, ¿no? Y bueno, si se da la excepción, se va a detener el programa y aquí se va a mostrar simplemente el mensaje. Entonces tenemos que garantizar
que si se ejecuta bien esto o no, se cierre esta conexión. Entonces para eso vamos a utilizar el bloque que ya conocemos, que es el finally, ¿no? Esto lo hemos visto en el manejo de excepciones. Entonces esto, lo ideal o lo correcto es que este cierre de la conexión se maneje acá, ya en el finally. ¿Se genera o no se genera una excepción? Deberíamos, una vez que hemos establecido la conexión con la base de datos y hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, deberíamos cerrarla. ¿Listo? ¿Ya? Acá miren, voy a colocar un mensaje nada más, un messagebox.show que diga conexión establecida con éxito. Esto vamos a hacerlo para probar si funciona o no. Por ahí tenemos algún problema, ¿no es cierto? Entonces vamos a probar con esto. Ahora, obviamente este método select de momento no lo estamos llamando en ningún lado, ¿no? Entonces voy a crear acá un evento en lo que es esta ventanita para que cuando se cargue la ventana haga un load, ahí se establezca esa conexión y llame ese método select. Aquí vamos a llamar a su evento loaded. Ya lo vamos a crear y este evento se dispara cada vez que la ventana se despliega. Entonces este es el método que vamos a programar y aquí vamos a llamar a nuestro método que se llama select. ¿Listo? Entonces vamos a probar si esto funciona, si está bien los parámetros que hemos colocado acá y se va a conectar al servidor de la base de datos. Entonces nos va a salir este mensaje, ¿no? Esto no lo vamos a notar, pero nos va a salir este mensaje. Y si no, si hay algún problema, nos va a salir la excepción. Probamos. Ya, lo vamos a hacer correr. Y miren, me sale ahí conexión establecida con éxito. O sea, ¿qué significa esto? Que, bueno, no lo puedo ver acá, pero lo voy a cerrar ahora. Ahí ya se ha cerrado, ojo. Que ha logrado hacer esto. Que me he logrado comunicar con esta base de datos que tengo acá. Entonces, es importante tener estos parámetros de conexión en función a los servidores que ustedes instalen, ¿no? Si mi servidor, digamos, ya en un campo laboral estuviera en una LAN, aquí coloco su IP, o si estuviese también en lo que es un servidor web, aquí coloco la dirección o la ubicación de ese servidor, ¿no? Entonces, obviamente la base de datos y las otras características que ya se han explicado. Entonces, ha hecho esto, nos ha mostrado esto, no ha entrado al cache y automáticamente lo ha cerrado la conexión. Es importante siempre en base de datos cerrar la conectividad. ¿Por qué les digo que esto es importante? Porque cuando abrimos una conexión se crea un flujo con el servidor. Entonces eso le consume memoria RAM al servidor. Entonces, una vez que terminamos de hacer todo lo que tenemos que hacer, es responsabilidad nuestra cerrar esa conexión, porque si no ese flujo continúa. Hay muchos sistemas que son de alguna manera lentos porque sus programadores han omitido cerrar la conexión. Si no lo cierran, sigue la conexión fluctuante. O sea, el servidor sigue asignándole una parte de memoria RAM a esa conectividad hasta que se cierre. Y cuando tenemos bastante concurrencia, obviamente por ese motivo se empieza a saturar el servidor y es uno de los motivos por los que generalmente se vuelve lento. Entonces es responsabilidad nuestra siempre hacer este cierre de conexión. ¿Ya? Bien, hasta acá funciona. Pero la idea no es que solamente hemos hecho esto ahorita. Hemos establecido una conexión de datos. Voy a pasar a aquí. Este otro diagramita es un poquito más completo. Ya. Pues hemos establecido una conexión, ¿no es cierto? Con la base de datos. Ya. Y bueno, hasta ahí funciona. ¿Ya? Todavía no estamos desplegando nada, ¿no? en la interfaz. Pero lo que queremos hacer ahora nosotros es crear un comando, o ejecutar una consulta select para que despleguemos los datos del select en el data grid. Entonces necesitamos trabajar con lo que es un comando. ¿Ya? Ese comando nosotros lo tenemos acá con esta clase, ¿no? En lo que es mysql.data.mysql_client tenemos la clase MySQL command, ¿ya? Que básicamente lo que hace es referenciar un comando para que nosotros podamos ejecutar consultas o instrucciones SQL. ¿Listo? Entonces, si quiero ejecutar una consulta, necesito tener un objeto de la clase MySQL command. Entonces,
Acá me voy a definir ese comando como una variable general de acá. Esto lo voy a echar aquí. ¿Ya? Y aquí voy a definir un MySQL comment. ¿Ya? Ahí está. Le voy a llamar comando. ¿Ya? Y lo vamos a instanciar. New MySQL comment. ¿Ya? Hasta ahí simplemente tenemos un objeto de la clase MySQL comment. La idea es que este comando le pasemos una consulta, ¿no? Para una consulta select para hacer el read de esas personas, ¿no? Entonces, miren, las consultas yo les sugiero siempre escribirlas acá, ¿no? En el editor. Voy a hacer un select from persona, ya acá, y voy a seleccionar algunas cositas. Miren, no vamos a seleccionar todos los datos. El ID de la persona, le voy a asignar un alias ahí. Vamos a seleccionar el primer apellido. Ahí está, primer apellido. Vamos a seleccionar el segundo apellido. Bueno, lo seleccionamos tal y cual, ¿no? Le estoy cambiando aquí yo ya con los alias los nombres de las columnas para el resultado, ¿no? Luego los nombres. Ya. También vamos a seleccionar el sexo. Ya, y reitero, estoy cambiando los nombres de las columnas con alias para que sea más bonito, ¿no? Lo que nos va a salir. En vez de que nos salga, o sea, jamás mostramos en una consulta los verdaderos nombres de las columnas, ¿no? A la fecha de nacimiento. Ya. La dirección. Ahí está la dirección. Y bueno, el estado es 1 es activo en este caso y el 0 es inactivo. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer un if para desplegar lo que es el estado. Si el estado es igual a 1, entonces vamos a mostrar acá activo. Y si no es 1, entonces es inactivo. Y acá le vamos a colocar as estado. ¿Ya? Pues miren, voy a hacer esto. Y ahí está, ¿no? Son los datos que estoy seleccionando con el estado, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer algo más. Le vamos a hacer una ordenación, ¿de acuerdo? Lo vamos a ordenar, como siempre, por primer apellido, segundo apellido y nombres, ¿no es cierto? Sería order by la columna 3, la 4 y la 5. Entonces miren, ahí voy a tener ya los datos ordenados, ¿no? Alfabéticamente. Esta es la consulta que yo quiero ejecutar con el select, ¿no? Si se les complica esto, imagínense que vamos a hacer un select asterisco así, ¿ya? Pero no quiero hacer eso, miren cómo me salen los datos, estoy optimizando un poquitito más mi consulta SQL, ¿ya? Es más bonita, miren, con estas columnitas, sacarlo así, que tener que sacarlo de esta manera, ¿ya? Esta es la consulta que queremos ejecutar. Esta consulta, nosotros acá en lo que es C# no lo vamos a escribir, o sea, bueno, sí la vamos a escribir tal y cual, pero necesitamos definirlo como una cadena. Miren, lo voy a definir acá como una cadena. A ver, perdón, string, ahora sí. Consulta le voy a llamar. Y esta va a ser una cadena, ¿ya? Lo voy a definir como un literal textual, no regular. Estoy colocando una arroba para que me pueda aceptar multilíneas. Porque bueno, les muestro esto. Cuando lo copie esto, sé que funciona. Siempre prueben sus consultas acá, ¿no? En lo que es el editor. Y luego recién peguenlas. No las escriban directamente acá porque no les va a funcionar. Entonces miren, aquí en varias líneas no me funciona, ¿no? Porque es un literal regular. Pero si aquí le aumento una arroba,
ya me reconoce las multilíneas, ¿se han dado cuenta acá? Entonces es porque es un literal textual, ¿no? Es otra forma de escribir las cadenas. Entonces esto lo voy a colocar así. Ahí está mi consulta. ¿No? Y la idea es que de alguna manera quiero ejecutar esta consulta acá. No quiero que se ejecute y que al final el resultado de esa consulta no me la despliegue acá, sino me la despliegue en ese data grid. ¿Cómo hacemos? Hasta ahí todo bien. Miren, quien ejecuta consultas es este objeto de la clase MySQL Command, que en este caso se llama comando. Este comando lo tenemos que configurar previo a abrir la conexión, ¿ya? Entonces, antes de esto, vamos a asignar la consulta. Asignamos la consulta al comando, ¿ya? Entonces decimos comando, y para asignar la consulta tiene esta propiedad comandText, y básicamente lo que hace, miren, gets or sets, dice de SQL estamento, o sea, aquí recibe la consulta. Es un string, ¿de acuerdo? Donde nosotros podemos escribir o asignar la consulta que va a ejecutar. En este caso, la consulta se llaman para nosotros también consulta. Entonces decimos que este objeto de la clase MySQL Command va a apuntar a esta consulta. Todavía no la está ejecutando. Simplemente ya esa consulta se le está asignando. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos ejecutar la consulta, la conexión tiene que estar abierta. ¿De acuerdo? Aquí voy a escribir algo más. Para ejecutar la consulta, la conexión debe estar abierta. Entonces miren, abrimos la conexión y aquí tendríamos que ejecutar la consulta. ¿Ya? La consulta la consulta que ya está asignada a lo que es un objeto de la clase MySQL Command se ejecuta con esta instrucción, comando punto, y hay este método que se llama execute nonQuery. Esto ejecuta el comando SQL que se le ha pasado. ¿Ya? Hasta ahí la consulta se ha ejecutado. ¿Ya? O sea, hemos creado los objetos, le hemos definido la consulta, hemos abierto la conexión y la consulta se ha ejecutado. ¿Listo? Hasta ahí la consulta se ha ejecutado y de alguna manera los resultados de este select están en algún lado, o sea, están por algún lado. Ahora, aquí viene algo muy importante. Tal como les había explicado acá, cuando ejecutamos consultas, y esto se los dije después, aquí ejecutamos consultas SQL, les dije, ¿no? Cuando ejecutamos acá las consultas, el resultado de esas consultas no lo pasamos directamente a los datasets, porque a través del dataset recién podemos desplegar, por si acaso, esa información ya en el UI, ¿no es cierto? O sea, cuál sea el UI que manejemos. Es necesario que los resultados de esas consultas lo pasemos a un adaptador de datos. Y esto les he explicado, les he hecho el porqué. ¿Listo? Entonces, tal como está el resultado de esta consulta, que está así, no puedo llevarlo directamente al data grid, ¿no? Entonces necesito utilizar un adaptador de datos. De ese adaptador de datos recién podemos llevar a un objeto de ADO.NET, ¿no es cierto? Un dataset puede ser, o una tabla específica, un data table, para que luego lo pasemos recién a la interfaz. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa teoría que la verdad he repetido 2 o 3 veces creo, ¿ya? Necesitamos previamente crearnos un adaptador de datos. Ahora, aquí está, ¿no? Para el adaptador de datos, lo que es MySQL Client tiene esta clase que es MySQL Data Adapter. ¿Listo? Este es su adaptador. Entonces tengo que crearme un objeto de la clase MySQL Data Adapter para adaptar esos datos, hacer esto, y luego a través de eso, de ese adaptador,
lo lleve a un dataset, ¿no? Ese es el puente que tenemos que hacer, siguiendo esa teoría. Entonces, el comando se ha ejecutado, pero en realidad, acá les soy sincero, previo a ejecutar ese comando, con la conexión abierta, deberíamos tener un objeto de la clase MySQL Data Adapter. ¿Ya? Adaptador le voy a llamar al objeto. Ya, esto va a ser igual a new MySQL Data Adapter. ¿Listo? Ahora, la idea es que este adaptador agarre el resultado de la ejecución de este comando, de la consulta a la cual se está apuntando. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante. Si bien un comando se ejecuta de esta manera, con la parte de execute non-query, ¿ya? Una de las sobrecargas que tiene el constructor de la clase MySQL Data Adapter es que acá puedes recibir un objeto de la clase MySQL Command. O sea, puedes recibir aquí a comando, ¿ya? Puedes recibir como un parámetro. Lo interesante es que cuando lo recibe, en este constructor que tenemos, automáticamente, sin necesidad de hacer esto, ya ejecuta la consulta, siempre y cuando la conexión esté abierta, y la conexión está abierta. Entonces, en esta línea de código, básicamente se crea el objeto adaptador. Y bueno, se crea el objeto adaptador, coma, se ejecuta la consulta. O sea, ya no necesito hacer un comando execute non-query, es por eso que aquí lo voy a eliminar. ¿Ya? Se ejecuta la consulta, automáticamente hace un execute non-query, este constructor nos hace todo. ¿Ya? Y el resultado se lo pasa al objeto adaptador. ¿Ya? O sea, en esta única línea de código que estamos escribiendo, se ejecuta este comando y abstraigan. Imagínense que este resultado de acá, del servidor, se está cargando automáticamente a este objeto de la clase MySQL Data Adapter, a este adaptador. O sea, todo ya está aquí. O sea, hemos hecho esto con una sola línea de código, hemos llegado aquí. Siempre y cuando la conexión se encuentre abierta. Si la conexión estaría cerrada, no funcionaría. Entonces, miren, ya estamos acá. Ya estamos acá. Ahora, la idea es que de acá nosotros podamos llenar hasta aquí, ¿ya? A lo que es un dataset, ¿ya? Pero ya lo tenemos acá. Ahora, para este dataset nosotros tenemos que crear un objeto de Ado.net nada más. ¿Listo? Y de ese objeto Ado.net recién lo vamos a poder llenar al UI, que en este caso es un data grid. Entonces, para lo que es el dataset, podemos crear un dataset. Miren, me voy a venir otra vez a la teoría. ¿Dónde está nuestro dataset? Aquí está nuestro dataset. Podemos llenarlo directamente en un dataset, pero un dataset está orientado para almacenar toda una base de datos con sus tablas, sus relaciones, reglas de restricción y todo lo demás. En este caso simplemente estamos nosotros haciendo el select a una tablita. Entonces no es necesario llenarlo todo a un dataset, podemos llenarlo a cualquiera de sus componentes. Y en este caso el componente que más se adapta es un data table. O sea, en vez de vaciarlo a todo un dataset, podemos vaciarlo simplemente a la tablita, un data table. ¿De acuerdo? Entonces el componente Ado.net que vamos a utilizar para llenar esta parte va a ser un data table. En vez de llenarlo a todo un dataset, simplemente a una tablita lo vamos a bajar, que es un objeto de la clase data table. Entonces nos vamos a crear el componente Ado.net o el objeto Ado.net. Ya, el objeto de Ado.net. Ya, y ese objeto va a ser un data table. Ahí está. Tabla le voy a llamar. Ya, lo vamos a instanciar new data table. Ahí simplemente tenemos creado el data table, ¿de acuerdo? Pero en ningún momento lo estamos
llenando, o sea, no estamos haciendo nada para que del adaptador pasemos todos los datos de ese select al data table, ¿ya? Entonces, para llenar de un adaptador, o sea, los datos que está capturando este adaptador ya los tiene acá, los llena esta tabla, simplemente hacemos lo siguiente. Aquí voy a escribir, llenamos los datos a la tabla o al objeto data table, voy a colocar acá. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Todo adaptador tiene un método que se llama fill, ¿ya? Que significa llenar. Los datos que ya tiene, llenalo, dice, a un objeto de la clase DataTable. Aquí le vamos a pasar la tabla. O sea, todo el resultado de la consulta que tenía aquí, con esta línea de código lo está llenando. O sea, ya está en la tabla con esta línea de código y aquí. De aquí, ¿de acuerdo? Ya estaría llenado aquí. Y de aquí simplemente es pasarlo a este lado. ¿No es cierto? ¿Ya? Ya está llenada la tabla. Ahora de la tabla lo tendríamos que pasar al DataGrid. Y llenamos el DataGrid. ¿Cómo llenamos el DataGrid? O sea, a partir del DataTable, que es la tablita, ya que es un objeto de Adobe.net, parte de un dataset, ya podemos llevarlo a cualquier interfaz. Simplemente decimos dgbdatos.items, item source. Lo vamos a nulificar primero por si hubiese datos. Y luego lo vamos a llenar. Ya, esto vamos a decir que va a ser igual a la tabla. Ya, o sea, a los datos que tiene la tabla. Y para que capture esos datos hay esta propiedad que se llama default view. O sea, los datos que tiene la tabla, pasarlo a lo que es el data grid, que en este caso se llama dgbdatos. Con eso debería desplegarse y cargarnos, ¿no? Esto lo voy a quitar ya este mensaje y debería mostrarnos los datos en el data grid. Miren, estamos haciendo todo lo que decía la teoría. Previo a hacer correr, aquí hay un detalle. Hay algo que me falta, ¿ya? Hemos creado la conexión, hemos creado el comando. Aquí al comando le asignamos la consulta, abrimos la conexión, creamos el adaptador, pero en ningún momento estamos relacionando el comando con la conexión. ¿Ya? Porque yo puedo crear un comando para otra conexión. O sea, si se dan cuenta, no existe un enlace entre estos dos objetos. Cuando tengo un comando, un objeto de la clase MySQL Command, debería asociarse a una conexión y en ningún momento lo he asociado. Aquí estoy abriendo la conexión, aquí estoy haciendo esto, pero en ningún momento el comando he dicho que va a trabajar con esta conexión que está apuntando a este servidor y esta base de datos, porque aquí puedo tener después otras cadenas de conexión y puedo tener otros objetos de la clase MySQL Connection con otros parámetros. Necesito asociarlo. Y eso hay que hacerlo antes de abrir la conexión. Entonces, miren acá, antes de ejecutar, si no nos iba a salir una excepción, asociamos el comando con la conexión. Espero que se entienda esta parte, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Todos los comandos tienen una propiedad que se llama connection. Y esta propiedad apunta a un objeto de la clase MySQL Connection, que en nuestro caso se llama conexión. O sea, el comando va a trabajar con esta conexión, la estamos asociando. Asociando esto, bueno, ya podemos abrir la conexión, crear este MySQL Data Adapter, ejecutar el comando y hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Vamos a probar. Ahora sí debería funcionar, si no nos va a salir una excepción. Debería llenarse los datos en el data grid, ¿no? Pero directamente de la base de datos. Y ahí está, miren. Se llenó. Lo tenemos acá. Todos esos datos que lo teníamos aquí, siguiendo esto, ya lo hemos llenado acá. Ahí está. ¿No? Ahí está, en el data grid. ¿No? Estaríamos haciendo lo que es un select. ¿De acuerdo?
¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta sobre el select? Parece que no. Muy bien, para que no sea muy largo el video, lo vamos a detener acá porque lo tenemos que subir, ¿listo? Y en las siguientes partes vamos a hacer lo que es ya hacer un insert, un update y un delete. ¿Ya? Entonces lo detenemos aquí la grabación.